Muy bien, jóvenes, tengan ustedes buenos días. Vamos a continuar con nuestro desarrollo del curso de bioestadística. Ya habíamos dado las pautas introductorias acerca de las definiciones que maneja esta ciencia, como es un conjunto de métodos que sirven para la organización, la planificación y la toma de decisiones acerca de los datos que vamos obteniendo de la observación de diferentes variables. Asimismo, hemos trabajado un poco con lo que es la identificación de estas variables, siendo las cuantitativas y las cualitativas las variables con las que vamos a trabajar, al igual que las escalas de medición que se utilizan para asignar valores a estas variables. La primera parte de la estadística, habíamos mencionado, está relacionada netamente con la parte descriptiva. Y la parte descriptiva hace relación específica a lo que es presentación. Y si nosotros tenemos en cuenta que los datos que vamos a obtener, producto de las diferentes mediciones, tienen que organizarse, es definitivo que estos se puedan expresar a través de la presentación de gráficas. Nosotros debemos tener también mucho cuidado cuando hacemos mención a este término. Gráfica es un término bastante estadístico. Si nosotros lo evaluamos desde la presentación de una gráfica en un informe de investigación, la gráfica como tal no existiría. Vamos a ver en un momento que en un artículo de investigación o en cualquier informe únicamente existen 3 elementos. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son esos elementos? Un paper, ¿qué elementos tiene? No qué partes, ¿qué elementos? Tablas, figuras, muy bien. Índice, gráficos, tampoco. El gráfico es una figura. ¿Ok? Estadísticamente hablando, si yo proceso la información, obtengo una gráfica. Pero si yo coloco esa gráfica en un informe de investigación, no puedo poner gráfica número 1, gráfica número 2. Eso se convierte en una figura. Al igual que si yo tengo, por ejemplo, esa representación, la fórmula del ácido benzoico, yo no voy a poner imagen o fórmula del ácido benzoico. ¿Qué coloco? Figura número 1, ácido benzoico, o estructura del ácido benzoico. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo esa aclaración, por favor. Yo tengo, por un criterio netamente estadístico, gráficas, pero cuando yo vaya a transportar estas gráficas a un informe de investigación, no puedo mantener ese número. ¿Ok? Igualmente, gracias a la estadística descriptiva y la herramienta de la presentación, nosotros también vamos a obtener lo que se conoce como tablas, que pueden ser de contingencia, tablas de distribución, tablas de una sola variable, etcétera. ¿Ok? Entonces, no perdamos, por favor, la perspectiva que la estadística descriptiva va en función de la presentación y de la organización de la información. Estadísticamente hablando, puede ser de 2 tipos, a través de tablas y a través de gráficas. ¿Ok? El término estadístico para presentar este tipo de imágenes es gráficas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo en mi tesis, que yo en el artículo que vaya a redactar, coloque fue gráfica 1, gráfica 2. Muy bien, amigos. Cada sesión, bueno, estas diapositivas son de la época en que se llevaba completamente virtual. Cada sesión alcanza competencias. La primera es reconocer las principales características de un artículo científico. La segunda, identificar los diferentes tipos de gráficos estadísticos, considerando que no son los únicos, sino son los que con mayor frecuencia vamos a observar en nuestra carrera profesional. Y finalmente, valorar la importancia de presentar datos utilizando las gráficas estadísticas. Entonces, si nosotros vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es un artículo científico, no debemos olvidarnos que un artículo científico es un informe escrito, no es un informe oral, no es un informe visual, es un informe escrito, que tiene una característica: comunica por primera vez los resultados de una investigación. A eso es a lo que nosotros le llamamos artículo original, ¿correcto?
Cuando yo ejecuto una serie de experimentos o de repente observaciones, dependiendo del campo, y por primera vez estoy obteniendo resultados de esa manipulación, a eso se le conoce como informe de investigación de primera vez. ¿Ok? Estos artículos, los papers originales, constituyen lo que se conoce como la literatura primaria de la ciencia. Si en este momento yo les hablo acerca del libro de Zengel, de termodinámica, ¿qué me dicen del libro de termodinámica? ¿Es una fuente primaria o es una fuente secundaria de información? Secundaria, porque se sobreentiende que todos los conceptos que se han agrupado en ese libro con fines académicos han tenido que ser comunicados en algún lado. Y ustedes también saben que producto del análisis de los papers, es decir, el surgimiento de los famosos papers de revisión o paper review, y ahí es el primer paso para generar un capítulo de libro. El libro, que nosotros utilizamos para cualquier materia, tiene un fin académico. ¿Ok? La información ha sido debidamente organizada para que sea más entendible. Algo muy sencillo. Si nosotros nos remitimos a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cuál sería la fuente primaria? Un libro de física, por ejemplo, de Serwell, Semansky. Correcto. Sería el libro de los principios, que fue donde por primera vez se comunicó acerca de sus descubrimientos. Igual, todos los descubrimientos que se van dando en la ciencia, por primera vez se comunican en un artículo original. Pero ahí también hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes creen que realmente todos los descubrimientos se comunican a través de un paper? Yo les doy una opinión muy particular, ¿ok? Se publica un paper, incluso si es Nature o Science, si es que no tiene inmediatamente un valor económico. Porque los grandes laboratorios farmacéuticos, las grandes industrias, ¿ustedes creen que les interesa tener un artículo en Nature? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se busca? No es muy de lado con la formalidad, sino con la patente, porque la patente te va a dar dinero. Imagínense que yo en ese momento sintetice una molécula que selectivamente elimine todo tipo de células cancerosas. ¿Ustedes creen que a mí me convendría publicarlo en Nature y Science y decir, no, soy un autor peruano único que ha publicado solito, sin ningún equipo, en Nature? No habría mayor utilidad. ¿Qué es lo que tendrías que hacer con una información de ese calibre? Patentarlo y venderlo al final. ¿Correcto? Por eso que los grandes descubrimientos que se dan a nivel farmacéutico no salen en los papers. Son patentes. La patente genera dinero. ¿Cuál es el objetivo de nuestro mundo capitalizado? Generar dinero. ¿Okay? ¿Para qué están ustedes acá? Dinero. ¿Por qué estoy acá? Dinero. Entonces, ¿qué es la aplicación diaria? De repente puede sonar un tanto extrema, porque también hay gente que dice, no, yo vivo por el amor a la ciencia. Bueno, ¿no? Correcto, correcto. Queda sujeto a muchas discusiones. Entonces, se comunica en un paper toda información pues, que realmente no vaya a dar todavía un salto en el cambio de una línea. ¿Ok? Por eso también que cuando se empieza a trabajar en áreas de investigación, lo que ocurre es lo siguiente. Digamos que ese es el punto inicial, un campo, nanotecnología. Esto empieza a diversificarse, ¿no? Y de cada punto empezamos a sacar más investigaciones. Hasta que tú llegues a un punto donde ya técnicamente alcanzas el tope. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que se dice en ese momento? Que esa parte del conocimiento se empieza a enfriar. Porque si yo acá alcancé el tope, ya no conviene seguir investigando. Si mi negocio es publicar, porque eso también hay que verlo en el aspecto académico, ya no tiene sentido seguir circulando por acá, sino de repente subir por otra rama y de acá encontrar más aplicaciones o subdivisiones. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros hablamos del campo en el que yo trabajo, síntesis orgánica. Síntesis orgánica no es un campo muy caliente en la ciencia. ¿Y a qué se le llama campo caliente? Donde todos los investigadores estén dando vueltas. Por ejemplo, si hablamos en este momento de vacunas, de SARS-CoV-2, si hablamos de cáncer, esas son áreas muy calientes del conocimiento.
¿Y qué quiere decir? Que si tú publicas, por ejemplo, un artículo de cáncer, vas a tener la posibilidad de ser muy citado. Pero si tú publicas un artículo, por ejemplo, en síntesis orgánica, el área del conocimiento no es muy caliente. Entonces, ¿quiénes te van a citar? Los que están trabajando exclusivamente por ese sector. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Algunos dicen, no, yo tengo H-index 40. Claro, estás en un área caliente, no significa que tu trabajo sea de repente mejor que alguien que tiene H-index 10, sino depende mucho del área del conocimiento. ¿Ok? Entonces, no nos dejemos sorprender también con esos H-index. Yo conozco candidatos de premio Nobel que tienen H-index de 30 y conozco así profesores X que tienen H-index de 100. ¿Y qué quiere decir esto? Que de repente trabajan en un área que es mucho más citada. Por ejemplo, si yo trabajo en el área de aislamiento de productos naturales, solamente un pequeño sector está circulando ahí. Pero si yo trabajo en cáncer, en biología molecular, es un sector mucho más amplio. Tiene más acogida entre diferentes áreas. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, no nos olvidemos, los artículos originales constituyen la literatura primaria de la ciencia. Después hay una serie de clasificaciones, y esto ya es un tanto subjetivo en función del autor. Recuerden que para clasificaciones hay muy bastantes, ¿no? Yo he tomado acá un cierto criterio, que son los artículos originales, que es prácticamente lo que se publica en el día a día, los artículos de revisión, que ojo, los artículos de revisión generalmente son encargados hacia un investigador. Por ejemplo, si alguien es muy experto en una determinada área del conocimiento, una revista le encargue y le diga, haga una revisión de este tema. Entonces, lo que se tiene que hacer es juntar toda la información en función a esa temática y tratar de estructurarla, de organizarla. No solamente es juntar información y resumir, no. Se tiene que dar un nodo. ¿Ok? También tenemos los artículos teóricos. Está de más decir que es un artículo teórico, ¿no? Es un artículo que no tiene un desarrollo experimental propiamente dicho. Por ejemplo, si hablamos de un nuevo teorema matemático, eso encaja muy bien en un artículo teórico. Después hay artículos metodológicos. Estos de repente sesgados también con otras áreas. Por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, de la cual nosotros no podemos escapar porque incluso este curso pertenece a esa área, ¿no? Bioestadística como un curso transversal a las ciencias de la salud. Entonces, bueno, tenemos que mantener ese enfoque, ¿no? En algunas carreras, en algunas áreas, como por ejemplo enfermería, como por ejemplo odontología, se puede publicar metodologías. Ustedes han visto, si alguien asiste a un dentista, cómo tienen su procedimiento de operatoria dental, ¿no? Con la resina, con la lámpara de luz UV y todo eso. Si alguien innova una metodología para hacerla más eficiente, de hecho puede publicarla. Eso también ocurre en nuestro campo. Si yo, por ejemplo, estandarizo un método analítico para determinar un metal de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, inclusive, eso entra dentro de un artículo metodológico. A pesar de que ahí alguien podría decirme, pero profe, si es original, ¿también podría ser un artículo original? Sí, también puede ser un artículo original. Pero si tú eres más específico en su clasificación y solo estás desarrollando una metodología, entraría. Y finalmente tenemos los estudios de caso, que eso es muy frecuente en el área médica, ¿no? ¿Alguien ha visto Doctor House? Sí. Ya. Ahí incluso, en uno de los capítulos, había una discusión acerca de la publicación de uno de los casos de House. Si mal no recuerdo, era entre Foreman y de la primera temporada, ¿cómo se llamaba la otra chica? No me acuerdo, pero bueno. Cameron y Foreman, exacto. Justamente una de sus discusiones fue por la publicación de un estudio de caso de los que había recibido House. House les había dicho, muy bien, hagan lo que quieran con este caso, pero Foreman le ganó en la publicación a Cameron, ¿no? Y de ahí surge toda una discusión y cosas por el estilo. Entonces, en el área médica es muy frecuente. Viene un caso raro que tiene una sintomatología extraña, no, nadie lo puede diagnosticar, entonces tú lo puedes agarrar también como un punto de publicación. Bien, y acá hay una estructura muy general para lo que son los artículos de investigación. Recuerden que la estructura de un artículo de investigación varía también en función de la revista. Por eso, que de repente ya algunos de sus profesores les habrán mencionado que no existe el famoso formato paper. Eso no existe. ¿Por qué no existe el formato paper? Porque tú escribes de corrido. Ese formato que ustedes han visto, en 2 columnitas, todo comprimidito, eso simplemente es una edición por parte de la revista. La revista, cuando te solicita tu borrador, y ojo, incluso ese borrador tiene un nombre en la publicación que es manuscrito.
Y alguien me dirá, pero profe, ¿acaso es un manuscrito? ¿Acaso lo he escrito manualmente? No. Este es un término tradicional. Las primeras revistas, pues, evidentemente solicitaban cuerpos e informes a mano. Y desde esos tiempos se ha quedado como presentación de manuscritos. Hoy en día, pues ya todo es digital. Siempre, toda revista tiene su guía de autor. En esa guía de autor te indican el tamaño de letra, te indican la calidad de la imagen, te indican las partes que debe contemplar un artículo, ¿no? Es muy específico. Incluso el sistema de referencia. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, el sistema de referencia universal es APA o es Vancouver. Eso es una mentira. Para nosotros como ingenieros debería ser IEEE. ¿Ok? Vancouver exclusivamente para ciencias de la salud, APA para psicología. Bien, veamos la estructura de un artículo científico. Todo artículo debe tener siempre una introducción. Esto es en términos globales, ¿no? Lo que el 95% de artículos tienen. Que hace referencia a qué problema estamos estudiando, ¿no? Acá de repente es necesario definir algunos conceptos de la metodología de la investigación. Problema de investigación es sinónimo de pregunta de investigación. Y hay que tener en cuenta también un detalle. Una cosa es un problema, otra cosa es una problemática. Problema es algo específico, problemática es algo global, algo más grande. Por ejemplo, una problemática es el cambio climático, ¿ok? O el calentamiento global. Eso es una problemática. Algo más específico sería la contaminación de ríos por acción de metales pesados. Eso sería un problema, algo mucho más puntual, ¿ok? Incluso cuando uno va estudiando, tiene que hacer delimitaciones del problema, porque los problemas pueden ser todavía muy generales. En el conocimiento, cuando uno plantea un tema de investigación, tiene que partir de esta zona. Observen, esta es una línea muy general de conocimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocar, especializar, puntualizar. ¿Ok? Es lo que se conoce como la imagen del triángulo invertido, ¿no? Algo que es muy extenso, algo que es muy global, tiene que irse delimitando. ¿Okay? Después viene una parte de metodología o de métodos, que va a hacer referencia a cómo vamos a estudiar el problema. ¿Qué métodos se van a utilizar para abordar el problema? Después, otro componente son los resultados, que van de la mano con nuestros hallazgos. Y finalmente tenemos una discusión que hace referencia al significado de esos resultados. Muchas veces, de repente, en los informes, ustedes solamente se han quedado en la edición de resultados. Profe, la absorbancia era tanto y por lo tanto la concentración era de 0,2 miligramos por litro. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo contrastas? Citar, pero tienes que ver esa información con otra información que ya haya sido reportada. Entonces empiezas a ver si es menor, si es mayor. Pero aún así, es un tanto arriesgado decir muy a la ligera, hay mayor producción, hay menor producción. Siempre tienes que respaldar estadísticamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta estructura es lo que algunos conocen, sobre todo los metodólogos se enfocan mucho en esos nombres. Así que de repente alguna vez observan eso. Estructura de un artículo científico y MRTD. ¿Ok? Introducción, métodos, resultados y discusión. Nosotros no vamos a enfocarnos acá, chicos. Si este curso o el curso de metodología de investigación o redacción científica lo llevara a alguien que no es en nuestra área, se enfoca mucho en esas siglas, se enfoca mucho en una parte demasiado formal. Lo que nosotros necesitamos es cómo utilizar esa información sin caer en un exceso de conceptos y en un exceso de delimitaciones. Sí. En el aspecto de resultados, utilizando la estadística se podría evaluar cuando, digamos, ciertos papers son manipulados, porque sí, algo que vi curioso, que vi era que, por ejemplo, en la industria del azúcar, sí, no se habla pues, de científicos, digamos, pequeños, sino de empresas, digamos, grandes, que pagan investigaciones grandes. Entonces, en ese aspecto, dice que en el aspecto de la ciencia es como que hay investigaciones que dicen una cosa y a la vez sale otra que dice completamente lo contrario. Entonces es como que al final a quién le haces caso y los dos son ciencia, los dos son científicos de primer nivel. Correcto, sí, muy bien.
A ver. Doctor, apuntando a eso, se utiliza algo que se llama la herramienta de Venn, por algo así. No, hay otra herramienta, que es la gráfica de residuales. La gráfica de residuales, justamente le he colocado ahí. Ojo, chicos, no quiere decir que sea la única. Incluso, si nosotros hacemos un análisis de todas las herramientas estadísticas, hay un montón que yo mismo no conozco. Son de diferentes áreas. Yo les voy a presentar las que están inclinadas a nuestro sector de ingeniería biotecnológica. ¿Ok? Miren ahí. ¿Qué me pueden decir de esta gráfica y de esta gráfica? A ver, ¿qué me pueden decir de las dos? Una es ideal y la otra es ideal. A ver, digamos algo, dice. La segunda gráfica es mayor. Ya, correcto. Con la gráfica de residuales nosotros podemos observar si los datos en cierta forma tienen manipulación. ¿Y por qué les explico esto de manipulación? Por muy buenos que seamos lanzando números o valores al azar, nuestra mente tiene un patrón. Y si nosotros estamos inventando o modificando datos, vamos a caer en este caso. Miren, se ve una tendencia, ¿no? 3 arriba, 3 abajo. A ver, saquen una tendencia ahí. ¿Hay una tendencia clara? No, no hay ninguna tendencia clara. Entonces, cuando yo tengo gráficas residuales feas, es decir, muy desorganizadas, muy dispersas, significa que mis resultados realmente han sido obtenidos de una experimentación. Por eso, muchas veces cuando los estudiantes presentan sus trabajos de tesis, si alguien conoce un poco de estadística, le pasa sus resultados un análisis para ver gráficas de residuales, y si observa patrones, simplemente empieza a dudar de esos resultados. Recuerda algo interesante. Hay un libro que deberían leer, que es ¿Cómo se miente con estadísticas? Yo con estadísticas les puedo demostrar que el país está de la mejor manera posible. O también les puedo demostrar que su rendimiento es óptimo en un determinado semestre. Porque hay algo que se conoce como intervalos de confianza. ¿Ok? Si yo manipulo y trabajo con niveles de confianza, que son un complemento para ello, puedo presentar información de primera línea, de maravilla, que todavía tiene sustento científico. Pero, si tú ya empiezas a analizar por qué has utilizado tales y cuáles herramientas, simplemente echas todo el estudio al piso. Y era lo que les había comentado, ¿no? Alguien puede presentar un trabajo de investigación genial y pasa que les hagan una pregunta y ¡pum!, todito se desmorona. Desde la parte estadística. ¿Ok? Algunos todavía confían mucho en lo que se llama el ensayo de prueba y error. Y creo que es lo que todos han hecho en algún momento, ¿no? A ver, profe, 5 no funciona. A ver, un poquito más, 5,5, 7,5. Por ahí, profe, el pH debería ser ácido. A ver, sin que nadie se dé cuenta, un poco de ácido clorhídrico, ¿no? Uy, se me cayó, ¿no? Ya, eso justamente, amigos, todos esos pormenores se pueden evaluar estadísticamente. ¿Ok? Se pueden evaluar estadísticamente hablando. Aparte que cuando ustedes van a hacer una propuesta, tienen que conocer qué variables manipular. Así incluso alguien de su línea de especialidad les ayude, si no conoce el tema como ustedes lo han manejado, difícilmente les va a poder dar un buen apoyo. Por eso se recomienda que la parte estadística, la parte del diseño, la maneje principalmente la persona que va a ejecutar los ensayos. Porque yo te puedo decir, ¿y por qué no cambias esta variable? Y tú ya después de haber leído bastante, de haberte enterado, me dices, pero esa variable es irrelevante. ¿Ok? Al igual que yo te puedo decir, ¿por qué no trabajas con esta variable? Y de repente no has leído lo necesario, lo suficiente, y esa variable puede ser la más importante. Entonces, ¿quién tiene que conocer eso? El investigador. El estadístico simplemente agarra, procesa la información. Te da algunas herramientas, pero quien debe conocer el comportamiento de cada variable es el investigador. Muy bien, entonces ahí nosotros tenemos los elementos de un artículo de investigación. Todo artículo de investigación se caracteriza por tener solo estos 3 elementos, absolutamente todos, de la revista que sea: figura, tabla y ecuación. ¿Ok? No hay más. No hay imagen, no hay foto, no hay esquema, no hay cuadro, no hay nada de eso. Únicamente tabla, figura y ecuación. ¿Ok? Y acá también hay que tener en cuenta que las tablas se caracterizan por esa característica. Valga la redundancia. Únicamente tienen 3 líneas y son abiertas.
Y esto responde también, ojo, tabla no es eso, creo que todos están acostumbrados a ver eso, ¿no? Sí. Eso no es una tabla, eso es un cuadro, lo que ustedes quieran. Pero si van a escribir su tesis, van a publicar, van a participar en un proyecto de investigación, cuando se hable de una tabla, la tabla se caracteriza por eso. Únicamente tiene 3 líneas. Y la nomenclatura se coloca siempre en la parte superior. ¿Ok? Acá. Tabla número 1. Ojo, eso también depende. Si estoy en un capítulo, si estoy en una unidad, esa numeración va a cambiar. ¿Ok? Pero normalmente tabla número 1 y una pequeña descripción. Algunos dicen que hay que colocar fuentes. No, eso no es correcto. En ningún paper ustedes van a encontrar fuentes. ¿Ok? Porque las tablas que se manejan en el campo de la ingeniería biotecnológica son producto de los resultados. Y díganme, ¿los resultados se citan? ¿Por qué no? Es una elaboración propia. Ese es el término que utilizan en APA, pero tampoco es correcto. Todo lo que sea producto de tu investigación, todo lo que hayas obtenido producto de una medición, no se referencia. ¿Ok? Por eso que cuando están analizando tesis de políticos o cosas por el estilo, las echan al piso, ¿no? Porque hay todo un capítulo, que es el marco teórico, donde no hay ninguna cita. Entonces, no se sobreentiende, ojo, algunos acá se confunden un poco y dicen, pero profe, se sobreentiende que el marco teórico no es su creación. No, acá no hay que se sobreentiende, tú tienes que citar. Si no es tu información, tienes que citar. Si nos ponemos a revisar las tesis de nuestra escuela, de nuestra universidad, nos vamos a dar con algunas sorpresas, ¿no? De algunos párrafos que no lo han hecho peagrede. ¿Acaso yo he querido plagiar el marco teórico? No, sino que de repente no tenías la suficiente capacitación, el suficiente conocimiento con respecto a las citaciones y lo pasaste por alto. Pensaste que no iba a pasar nada. Y eso trae repercusiones pues a la larga, ¿no? Muy bien. Entonces no nos olvidemos. ¿Alguien sabe a qué hace referencia esa ecuación? ¿Está ahí? A ver, expertos. Es la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Es la ecuación de Schrödinger. El científico es el que ideó esa parte, ¿no? Hay dos tipos de ecuación de Schrödinger, la ecuación independiente y dependiente del tiempo. Todo eso se trabaja en coordenadas polares, es bastante interesante hacer un poco la dinámica. Muy bien, amigos, entonces ahora vamos a entrar lentamente a nuestro negocio, que es conocer las gráficas estadísticas. Acá tenemos una que es el polígono de frecuencias. Su nombre lo indica, ¿no? Polígono de frecuencias. Voy a tener que cerrar la unión de todos esos puntos. Y adicionalmente, encontramos acá, en el eje de la Y, frecuencia. ¿Ya habíamos dicho que en estadística significa frecuencia? Cantidad de datos, observaciones o conteos. ¿Ok? Entonces acá van variables cuantitativas. ¿De qué tipo? Discretas. En el eje Y van variables cuantitativas discretas. Producto de un conteo, ¿no? Ay, ingeniero, justo ahora sí acaba de meter eso. Bueno, meter, no, pero. Entiendo las cuantitativas, pero las cualitativas me sigo confundiendo entre nominales y ordinales. Ya. Una nominal responde a una etiqueta. No hay forma de ordenarla. Por ejemplo, te digo, las operaciones unitarias. ¿Ustedes ya han llevado, creo, el curso de operaciones unitarias? Sí. Sí. Ya. Entonces, dígame, hay operaciones de filtración, hay operaciones de extracción, etcétera, etcétera. Dígame, ¿cómo podría ordenar yo lógicamente esas operaciones? Solamente así, les digo clasificación de las operaciones unitarias. No hay forma de decir primero va la extracción. Profe, orden alfabético. No, eso no aplica. Tiene que haber un orden de la mano con la característica de esa variable. No hay forma de orden. Igual, si les digo, el género de los estudiantes de bioestadística del octavo semestre. Género masculino, femenino. ¿Ok? Por ahí algunos se ríen. Bueno, eso no entra a tallar por el nombre. Igual sea la etiqueta que sea ahora con la población LIBTQ y no sé qué cosa, sea cual sea la clasificación, no hay forma de ordenar. O alguien dirá, no, pues profe, eso es acto de discriminación. Primero va a dar población. No, no hay forma de ordenar ello. Pero si yo, por ejemplo, menciono los saludos y alquilos,
Hay haluro de alquilo primario, secundario, terciario. ¿Qué significa ello? Hay un orden. Eso sí se puede ordenar. ¿Correcto? Algo adicional. Si hablamos de las operaciones unitarias que se realizan en una planta de tratamiento de aguas residuales, eso sí lo pueden ordenar. Sí. Claro, tú no vas a empezar pues por una operación X cuando previamente de repente necesitas deshacerte de todo el material de mayor tamaño. Entonces, ahí, por eso vuelvo a mencionar lo siguiente. En estadística no hay cosas absolutas. Profe, usted dijo que las operaciones unitarias eran cuantitativas nominales. De forma general, operaciones unitarias que conoces. Pero si yo digo operaciones unitarias que se aplican o se desarrollan en una planta de tratamiento, entonces ahí, ¿cuál va a ser el criterio? La planta de tratamiento, las operaciones van a tener que ir ordenadas. Yo no puedo poner lo que quiera. Entonces, vayan viendo, por favor. Ese es el criterio que se va adecuando, ¿no? Si hablamos de las enzimas, clasificación de las enzimas, óxido reductasas, proteasas, diasas, lo que ustedes quieran. ¿Se puede ordenar eso? Pero no hay una clasificación tipo 1, 2, 3 que tienen el nombre 1, 2, 3. Pero responde, eso responde a cualquier cosa. O sea, por ejemplo, mira, igual yo te digo, clasificación de las operaciones unitarias, 1, 2, 3. Pero dime un orden. Las oxidorreductasas son antes que, digamos, las diasas. O sea, es como... No hay un orden. No hay un orden. Decimos enzimas que participan en la glucólisis. Ya, ahí sí puede, ahí sí, si falta una enzima o alteras el orden, ya no funciona. Entonces, necesariamente tiene que haber un orden. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿no? Las enzimas que participan en una ruta metabólica. Muy diferente a decir la clasificación de las enzimas. Eso no responde a un orden. O pregúntenle al doctor Iván a ver si primero, ¿por qué primero están las oxidorreductasas? ¿Hay algún tipo de criterio de orden? No. De repente ha sido por aparición, de repente por algún tipo de clasificación progresiva, pero no hay un orden real. ¿Ok? Igual, si hablo de funciones orgánicas, alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, ¿cómo puedo ordenar eso? No hay un orden. Pero sí de repente puedo ordenar la hibridación del átomo de carbono. Eso sí responde a un orden. No es lo mismo una hibridación Sp a una Sp2 a una Sp3. Responde al entrecruzamiento de los orbitales puros. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Yo tengo que ir relacionando todo. Muy bien, chicos. Entonces, así luce un polígono de frecuencia. Ya más adelante vamos a ver por qué acá existen estos valores en decimales. 25,5, 35,5. ¿Qué significa eso? Una marca de clase. ¿Ok? Eso se conoce como marca de clase. Las marcas de clase son valores representativos de los intervalos que se construyen para trabajar con histogramas. Hace poco, algunos compañeros de ustedes que han sustentado sus tesis han tenido que desarrollar histogramas de tamaños de partículas. Es decir, es completamente factible también trabajar con ello. Y curioso, vinieron y me dijeron, profe, ¿cómo se hace un histograma? Pero sí, eso ya lo llevamos hace un buen tiempo, deberían recordarlo, ¿no? Acá tenemos otro gráfico que es el gráfico de ojiva. El gráfico de ojiva va de la mano con las frecuencias absolutas acumuladas. Ya después vamos a hablar un poquito más de lo que es una frecuencia absoluta simple, una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa y una frecuencia porcentual. ¿Ok? Igual, ¿cómo se interpreta eso? Por el momento, amigos, el objetivo no es interpretar la gráfica, sino conocerla, saber distinguirlas. Acá tenemos una gráfica de puntos, que no es lo mismo a una gráfica de dispersión. La gráfica de puntos se caracteriza por solo tener un eje. ¿Correcto? Un eje. En este caso, el eje X. Muy diferente, por ejemplo, a la gráfica de tallo y hojas. La gráfica de tallo y hojas también sirve para evaluar normalidad, pero su objetivo no es necesariamente ello, sino clasificar, organizar datos numéricos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo observo acá, saco la conclusión que es el número 40. Acá tendría el número 65, el número 68, el número 60, y donde ustedes no observen nada, porque alguien podría decirme, profe, ¿hay 50 ahí? No.
No hay ningún valor que esté alrededor de 50. Ni de 50 hasta 50. Igual en 80. Pero acá, ¿cuántos 70 habría? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 70. ¿Ok? 7 todavía. 3, 4, 5, 7. Correcto. ¿Cuántos 75 observarían? ¿Cuántos 74? 1. Muy bien. Entonces esto se trabaja de esta manera, sobre todo cuando tenemos escenas, tenemos centenas. Luego tenemos las gráficas de barras. Recuerden que las gráficas de barra igualmente relacionan frecuencias absolutas. ¿Ok? Bien, amigos. El doctor Iván ya se encuentra afuera, así que el día de mañana continuamos. Una horita realmente se pasa. ¿No se puede esperar para subir la tarea? Sí, habíamos dado hasta el 15, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Entonces, si la tarea ya está hecha, la creamos a la mañana. Igual, las grabaciones las van a tener todos, ¿ok? Voy a generar el grupo con todos, para que puedan verlas y repasar. Sí, en el Teams voy a crear. Muy bien, nos vemos virtuales. Hasta luego, ingeniero.